Dios te esté bendiciendo, hermana, hermano que estás escuchando. Vamos a dar comienzo a la primera lección en esta introducción, podríamos decir, al libro de San Mateo. En otro video estuvimos comentando la introducción al estudio, a los libros así medios apuraditos, pero ahora vamos a comenzar así libro por libro. Amado Dios y Señor, te doy gracias por este momento, te doy gracias, te pido de tu sabiduría, que tú me des sabiduría, nos des entendimiento para ir aprendiendo cada día más de tus cosas. Pido que tu unción, tu bendición, esté sobre nosotros. Yo para dar de tu palabra y los que están escuchando, para aprender de ella y que seas tú, Espíritu Santo, y no yo la que ponga mis pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer una introducción a la teología y también a los estudios bíblicos, porque si no nos llevaría años. Como nos ha tocado estudiar, son años la teología, pero tener una introducción más profunda en los estudios bíblicos. Sabemos que Teo es Dios, teología es el conocimiento de Dios. Y sabemos que cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, conoce a Dios. Y ahora queremos ver los pensamientos que Él tenía hacia nosotros, hacia el plan de cada una de las vidas. Y aquí vemos los libros. Vamos a comenzar en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir de poquito. También vos lo vas a ir escribiendo en un cuadernillo, allí donde te encuentres, y vamos a ir aprendiendo a poder simplificar las cosas. Así que Nuevo Testamento, N.T. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. ¿Qué es un testamento? Hoy lo podemos ver. Dice, sí, le dejó un testamento a tal o cual persona. Es una herencia, qué hermoso, ¿no? Muchos se llevaron sorpresas porque le fue para mal. Bueno, y a nosotros si no somos fiel a lo que el Señor nos dice, no somos obedientes, también nos puede ser para mal, porque no va a haber el pretexto. Por esto es importante que escuchemos también los estudios, porque leer podemos encontrar libros, ¿sí? Por medio de la internet, que es algo tan hermoso, ¿no? Tan fácil de encontrar un libro, un estudio bíblico. Pero el tema es que al escucharlo, al ser hablado, podemos introducirnos como te estaba diciendo ahora. Dice que el pueblo de Dios se perdió en la antigüedad por falta de conocimiento. Bueno, hoy si vamos aprendiendo de la palabra de Dios, no vamos a decir, Señor, yo no sabía. Entonces prestemos atención a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Bueno, el libro de Mateo se escribió a una fecha aproximada. Yo siempre digo, no le podemos poner una fecha exacta como un sello, porque es aproximada. 60 años después que Cristo ascendió a los cielos. Cuando leemos la palabra D.C., quiere decir después de Cristo. Y cuando es A.C. es antes de Cristo. Eso creo que la mayoría lo sabemos, pero es bueno empezar, como digo, desde el principio. Así no nos quedan renglones, sin saberlo. Fue, como te decía, la fecha de 60 años después de Cristo aproximadamente. Y vemos que este libro de Mateo podemos verlo porque a veces hay expresiones o costumbres que se hacen conflictos, ¿no? Porque dice, no, pero lo dijo así, lo había dicho allá, y yo he visto gente que hasta discute entre los que saben de la palabra de Dios, ¿no? De los que han estudiado. Y la palabra de Dios no es para discutir, sino para saber andar por el camino, es una guía. Como dice en el Salmo, ¿no?
119, 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y yo quiero que en este estudio lo podemos poner a este texto como una base, como una... Decir, bueno, este es el logo que vamos a tener. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Vemos como las características especiales de este libro que escribió Mateo es porque fue escrito más de todo para el judaísmo, para la gente de la iglesia primitiva, pero que mayormente era judaica, que era judía. Contiene la disposición más sistemática, o sea, de la enseñanza y del ministerio de sanidad y liberación de Jesús. Por eso la iglesia, desde el siglo segundo, depende de mucho de este evangelio para instruir a los recién convertidos. Tercer punto, los 5 discursos principales contienen los textos más extensos de los evangelios sobre la enseñanza de Jesús durante el ministerio en Galilea, ¿no? Sobre los escatológicos. ¿Qué es lo escatológico? Los sucesos postreros de los últimos días, ¿no? Las cosas que van a venir en los últimos días. Yo te digo, van a venir más adelante, más años. Esto tenemos que prestar atención porque es lo que vamos a predicar. Lo que aprendemos es después lo que predicamos. Y te puedo decir, dentro de varios años. No sabemos. La venida de Cristo puede ser hoy, mañana, quizás ni siquiera tengamos tiempo de poder expresar eso. La venida de Cristo, los tiempos escatológicos, lo de los últimos días puede ser hoy, los últimos días, porque viene mañana, como puede pasar más tiempo. Dice que, y tengamos cuidado, que hay algo que podemos, yo siempre digo a las personas que he explicado, mis alumnos, ¿verdad? De que las personas que uno le está dando los cursos, podemos equivocarnos en, ¿quién era el hijo de Isaac? Y bueno, alguno que no le tiene mucha memoria, no sé, puede decir cualquier nombre. Y por eso no se va a perder el mundo. Pero cuando cambiamos la doctrina, la santa doctrina, el evangelio de Jesucristo, los evangelios, cuidado con la doctrina. Porque si la cambiamos, somos anatema ante Dios. O sea, somos personas que está confundiendo a la gente. Y quiero hacer énfasis en esto, que por este tema de poder transgredir esa hermosa palabra de Dios que es la doctrina, se pueden perder gente. De ahí es donde vemos, y vamos a ir viendo después en los libros, más adelante lo voy a estar repitiendo, esto para que nos quede, ¿no? De tanto escuchar y escribir, es importante, hermana, hermano, siervo, sierva, que estás escuchando este video, es que anotes, que escriba. Lo que uno escribe, la mente lo retiene. Es un proceso de que ya el Señor nos hizo así. Y sabés que la persona que no sabe leer ni escribir tiene una facilidad de retención mental que es tremenda. Porque qué maravillosa la creación que hizo Dios. La persona que no sabe leer y escribir lo retiene en la mente. Pero nosotros que sabemos leer y escribir somos bastante olvidadizos. Y mayormente cuando algo no nos conviene a nosotros. Bueno, yo espero que donde vos estás escuchando esto, como te dije, te sea de bendición. Bueno, y estábamos en el tema de la escatología. Poné una rayita, los sucesos de los últimos tiempos, o de los sucesos postreros, como quieras decir, las profecías de los últimos tiempos. Después hay que identificar los sucesos de la vida de Jesús como cumplimiento del Antiguo Testamento. Porque vemos que hay entre el libro de Malaquías y este libro de San Mateo, hay 400 años de silencio. ¡Qué tremendo! No es que Dios no estaba con su pueblo. Dios no hablaba por medio de las profecías por nada. Entonces quedó como un espacio, ¿no? Un espacio, un silencio. ¿Viste cuando queda un silencio? Queda todas las cosas en tu casa, pero vos salís de vacaciones
cuando Dios no se fue de vacaciones, pero queda la casa con todas las cosas, o sea que las cosas de Dios estaban, pero Él no habló, no estaba el sonido. Podés entender, vos en tu casa está todo, pero no está el sonido de tu presencia. Y eso es lo que pasó con esos 400 años. Que no hubo, fíjate que no hay, se han encontrado algunos escritos allá que otro, que después vamos a ir enfocando ese tema. Y vemos que en el Nuevo Testamento, ahí comenzamos a ver el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Uno de los grandes profetas mesiánicos, hubo otros también, pero te digo, uno de los más renombrados es Isaías. Pero hay otros también que ya vamos, cuando entremos en profetas mayores, menores, en los libros de los profetas. Y acá entonces vemos que esa promesa que había para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, se está haciendo realidad aquí. Y comienza a hacerse realidad en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y vemos que aquí, que con más frecuencia que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, menciona el reino de los cielos. Vemos que Mateo menciona más que en ningún otro lado el reino de los cielos. 2 veces más que cualquier otro evangelio, en cualquiera de las cosas que lo nombra. Dice, Mateo pone en relieve las normas justas del reino. Y te voy a decir unos versículos para que los vayan anotando. Aquí obviamente estamos en Mateo, capítulo 5, versículo 7. ¿Estamos? Bueno, dice el poder actual del reino del pecado. Ahí se los dice. Vos imaginate que esto es muy interesante, porque el pueblo judío se lo está diciendo a ellos que vivían bajo la ley. Haces esto, por el otro, por el otro. Estaban bajo la ley. Y viene acá Mateo y le pone los puntos sobre las íes, sobre las normas justas del reino. El poder actual sobre el pecado que tenía Jesús, ¿no? La enfermedad, los demonios, e incluso de la muerte. Y qué tremendo, yo siempre digo, el pueblo judío cuando vio que resucitó Cristo, aunque también hay otra historia que ellos lo quisieron decir, los Herodes y todo eso, que después vamos a introducirnos a mentir, obviamente, a cambiar. Por eso que qué cosa, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de dar un evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, en que fuimos comprados por la sangre preciosa del Señor. Vemos aquí también habla del triunfo de Jesucristo, la victoria sobre el mundo y sobre la muerte. Es el único evangelio que menciona a la iglesia como entidad futura que le pertenece a Jesucristo. Esto lo podés ver en el 16, versículo 18 y en el 18, versículo 17. En el San Mateo está toda la genealogía de Jesucristo. Lo que más explica, más todo, ¿no? Es la genealogía de Jesucristo. Y el propósito de este libro es un relato, porque él fue un testigo que estaba ahí, de la vida de Jesús. Y asegurarle, porque era judío, asegurarle. ¿Viste cuando vos le decís, yo como argentino te lo aseguro, yo como mexicano te lo aseguro, del país que estés escuchando, yo te lo aseguro que esto es así? Bueno, él con con sus raíces judías, él les podía asegurar que Jesucristo era el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías, o sea, el Redentor, que tanto habían estado esperando ellos. Y demostrar que el reino de Jesucristo se manifestó
El reino de Dios se manifestó en Jesucristo de una manera sin precedente. ¿Sabés que ellos eran muy... que no está mal, acá, pará, que